Hola, muy buenas tardes, días o noches para todos. Mi nombre de nuevo es Luis Felipe y bienvenidos a Luis Felipe Easy English. El día de hoy vamos a hablar de los demostrativos. Y como ustedes pueden ver, son palabritas que alguna vez hemos utilizado en oraciones o que hemos escuchado, pero nos generan ciertas dudas a la hora de utilizarlas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Pues que el día de hoy tú aprendas a utilizar los demostrativos de manera efectiva y obviamente aprendas a pronunciarlos bien. Comencemos. ¿Para qué sirven los demostrativos? Es importante recordar lo siguiente, ellos sirven para indicar o señalar cosas. ¿Ok? Entonces usted, por ejemplo, dice esta silla, esta mesa, este lápiz, etc. Pero también sirven o pueden indicar qué tan cerca o qué tan lejos está un sustantivo del otro. Ahora es importante recordar que la noción de cerca o la noción de lejos es relativa. ¿Listo? Entonces lo que puede estar cerca para ti, para mí puede estar lejos o viceversa. Entonces, mucho cuidado aquí, ¿listo? Entonces, no es que para los que están cerca vamos a utilizar este en sí o viceversa, no, sino que depende de la noción de cerca. Lo que está cerca para ti, para mí puede estar lejos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué debemos considerar antes de utilizar un demostrativo? ¿Listo? Y recuerden que el día de hoy estamos viendo los adjetivos demostrativos. Entonces, antes de utilizar un demostrativo, debemos considerar que el sustantivo sea singular o plural. ¿Ok? Entonces, singular o plural, recuerden bien esto. ¿Listo? Adicional a ello, ustedes deben, en este caso, considerar la distancia entre los sustantivos, lo que les hablaba ahorita, qué tan lejos o qué tan cerca está. Nuevamente, esta noción de cercanía o de decir que un objeto está cerca o lejos es relativa. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos singular, voy a señalar aquí, permítanme, singular, plural, esto tendría que ver con nuestro sustantivo, y aquí tenemos cerca o lejos, la distancia entre el sustantivo y los demás objetos, o los sustantivos y los demás objetos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar la tabla de esta manera. Comencemos con singular, ¿listo? Y cerca, es decir, estoy hablando de un solo objeto y además ese objeto con el cual yo quiero de alguna manera, digamos, señalar o indicar, para mí está cerca. Entonces, en ese caso vamos a utilizar this, this. Hay vibración al principio, listo. Miren mi boca donde se posiciona mi lengua. This. Y esta palabra this significa, como adjetivo demostrativo, tiene los significados este, esta. Como les decía previamente, este lápiz, esta silla, este, no sé, carro, esta persona, etc. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a continuar por esa misma línea, por la línea de singular. Es decir, vamos a irnos acá, a continuación. Entonces estamos hablando de un solo objeto, pero ya para mí el objeto va a estar lejos. Entonces, cuando esto ocurre, yo voy a utilizar, y ustedes van a utilizar, that, that. ¿Listo? Y pues that, digamos lo que tiene un poco más de significados, los cuales serían ese, esa, aquel o aquella. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar abajo por la línea del plural. Entonces, nos vamos a ir de esta manera. Estamos aquí en el plural y nos vamos al primer recuadro, es decir, plural y cerca. ¿Listo? Entonces estamos hablando de sustantivos, así que queremos indicar y esos sustantivos están cerca. Entonces cuando esto ocurre, yo voy a utilizar o vamos a utilizar la siguiente palabra. These, these, vibración, these, y vibración al principio y al final. These, ¿listo? These. La palabra these, en este caso, recuerden, sustantivos plurales. Entonces yo digo, por ejemplo, these chairs, these computers, these houses. ¿Listo? Y sus significados serían estos, estas. ¿Ok? Entonces, estas sillas, estas
no sé, habitaciones, etc. Y finalmente nos vamos a mover al siguiente cuadro, en este caso sería plural, pero ya mis sustantivos se encuentran lejos, van a estar lejos. En ese caso, entonces vamos a utilizar those, 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 ¿ok? Y pues entonces tenemos los siguientes significados, sería esos, esas, aquellos, aquellas. Al final tendríamos entonces el siguiente cuadro, ¿ok? Bueno, entonces recordemos los conceptos que estudiamos previamente hace unos segundos y vamos a realizar entonces unos ejemplos. Sería como la parte de ejercicios prácticos. ¿Qué puede hacer usted en este momento? Puede pausar el video, ¿listo? Puede pausar el video y puede entonces realizar estos objetos, hacer su correspondiente traducción, ¿sí? Teniendo en cuenta que nos estamos enfocando en los demostrativos, en los adjetivos demostrativos. Una vez usted ya los haya realizado, entonces volvería a reproducir el video. Supongamos que ya están listos, ¿ok? Entonces aquí dice, esta manzana se ve deliciosa, estas sillas, miren, esta manzana, mi sustantivo es manzana, es una sola, listo, singular, y necesito utilizar esta, el adjetivo demostrativo que significa esta. Estas sillas, plural, entonces necesito utilizar el adjetivo demostrativo, ¿sí? Que significa estas. Ese avión, para mí yo vi ese avión lejos, ¿sí? Para mí está lejos. Ok, entonces ese avión, en este caso entonces tengo que utilizar el adjetivo demostrativo que corresponda a ese antes de avión porque son adjetivos. Bueno, y como lo vimos previamente, pues los adjetivos van antes de un sustantivo. Helen quiere comprar esos libros. ¿Ok? Entonces, miren, los ejemplos anteriores, los demostrativos se encuentran en la parte inicial de la frase, pero ellos pueden ir en cualquier parte, ¿listo? Como en este ejemplo los tenemos al final. Esos, entonces tengo que pensar en el adjetivo demostrativo que significa esos. Este carro es lento, pero aquellos carros son muy rápidos. Entonces, fíjense lo que les decía, los adjetivos demostrativos pueden estar al principio, al final o inclusive en las dos partes, al principio y al final de la oración. Y finalmente, yo le regalé a mi novia estos zapatos. Bueno, entonces los ejemplos tienen que quedar así. ¿Ok? This apple looks tasty. Tasty es una palabra que utilizan para decir delicioso. También puedes decir delicious. Okay, so this apple looks delicious or this apple looks tasty. Segundo ejemplo nos tuvo que haber quedado de la siguiente manera. These chairs cost $100. These chairs cost $100. También puedes decir these chairs cost $100, pero es muy común que ellos digan $100. Siguiente dice, that plane is too high. That plane is too high. Helen wants to buy those notebooks. Helen wants to buy those notebooks. Fíjense que el sustantivo notebooks está en plural, ¿sí? Y en mi ejemplo a traducir yo dije esos o aquellos libros, no recuerdo, creo que fueron esos libros, ¿ok? Entonces busco en el cuadrito, en la tabla que hicimos previamente, la palabra que corresponde a ese significado. This car is slow, but those cars are so fast. Y finalmente, I gave my girlfriend these shoes. I gave my girlfriend these shoes. ¿Ok? Bueno chicos, entonces espero que les haya servido este video para entender los demostrativos, en este caso los adjetivos demostrativos. Y eso sería todo por el día de hoy. Thanks for watching. I'll see you next time.